Estamos considerando la vida y ministerio de Elías. Hoy vamos a considerar algunas lecciones acerca de la obediencia que vemos en este pasaje. Vamos a orar. Señor Padre, abrimos ahora el libro de Reyes, considerando como llevamos varias semanas acerca de la vida y ministerio del profeta Elías. Gracias te damos pues por las enseñanzas que hemos podido considerar y aprender hasta el día de hoy acerca de tu naturaleza, tu carácter, la providencia, acerca de la fe, acerca de tus tratos personales con tu pueblo, de tus juicios y de tu fidelidad a la hora de cumplir las promesas hechas a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana podamos aprender acerca de la obediencia que tú exiges de tu pueblo a través de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos mirando un periodo de la vida de Israel, en verdad difícil, muy difícil. El reino del norte estaba vuelto a la idolatría y muchos falsos profetas estaban influenciando al pueblo en este camino, a la adoración idolátrica, apartándose del Dios verdadero. Pero todavía Jehová era el Dios de Israel y no Baal. Y esto es lo que va a ser notorio. Y para eso llama y envía a Elías. Pero antes que llegue al Monte Carmelo, como hemos leído, capítulo 18, hoy en nuestra lectura, a reivindicar esto ante todo el pueblo y poder evidenciar y eliminar a los falsos profetas, Elías tenía que ser disciplinado por Dios en varias cosas. No era cuestión de que Dios le mandase al Carmelo y hacer allí el profeta algún milagro y ya está, sino que tenía que aprender, entre otras cosas, la obediencia. Y eso es lo que hemos visto hasta aquí, cómo el Señor trata con Elías, cómo le dice que vaya a un lugar, se quede allí, y luego le manda para otro lugar, y el profeta va. El Señor le está disciplinando, enseñándole a obedecer. Y esto es lo que vamos a ver hoy, un poquito más profundamente. Este pasaje de Elías y la viuda está diseñado para darnos, entre otras cosas, algunas lecciones acerca de la obediencia. La obediencia es uno de los resultados de la poderosa obra de salvación que por el Evangelio Dios obra en los hombres. Descrito en Romanos capítulo 1, versículo 5, hablando del Evangelio, su autoridad, contenido y finalidad describe cómo éste es anunciado por todo el mundo. Y el efecto que produce es que en medio de este mundo que está en enemistad contra él, Dios empieza a traer a hombres y mujeres a la obediencia a Jesucristo. Dios está trayendo a hombres, mujeres y niños a él por el Evangelio. Y este glorioso Evangelio es la forma de conquistar a los hombres para que se pongan bajo obediencia a su voluntad y palabra. Es lo que el Señor usa, el Evangelio. Y esta obediencia de los hombres a Dios no surge de un dominio servil de Dios, sino por el tremendo poder del Evangelio que derrama su gracia en el corazón de ellos. Es la obediencia que sale del amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. El Evangelio nos muestra que hemos sido objetos del amor de Dios, de una gracia que nos es dada sin mérito alguna de nuestra parte. Y la respuesta de ese amor en el corazón es la obediencia a Dios. Y esta obediencia es una obediencia sincera, que sale desde lo profundo del corazón del redimido de Dios. En Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecido de corazón.
Es gracias a Dios que se obedece de corazón, pues esa gracia nos presenta a un Salvador tal que no podemos responder de otra manera a todo este bien derramado, sino por obediencia a Dios. Vamos entonces a detenernos en dos ejemplos de este pasaje que nos muestra esta obediencia. No la obediencia que busca la gracia y el favor de Dios, no esa obediencia, sino esa obediencia que viene como efecto de la gracia derramada en el corazón. Los dos ejemplos de obediencia. Tenemos el versículo 9 y 10, donde se nos dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Ahí vemos un ejemplo sencillo de la obediencia. Vete, y el profeta se levanta y va. Y luego en los versículos 13 al 15, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, hablándole a la viuda, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Son ejemplos sencillos, donde la voluntad de Dios llega revelada a Elías y a la viuda. Elías recibe la orden directa de Dios, la viuda indirectamente por boca del profeta de Dios. En ambos casos la obediencia fue a la autoridad divina, expresada ya fuera directa como indirectamente. Como hijos de Dios, nadie puede atar nuestra conciencia sino por la palabra de Dios. Nosotros no estamos sujetos a nadie, sino a Dios, que nos ha expresado su voluntad por su palabra. Ni hombres, ni opiniones, ni tradiciones, ni sentimientos pueden sujetar nuestra conciencia, sino solo la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Así que no podemos dejar que ningún predicador, ni cristiano, ni amigo, ni hermano, ni pariente ate nuestra conciencia, sino solo la palabra de Dios. Solamente. Pero cuando la palabra de Dios viene a nosotros, claramente como vino a ellos, tenemos que sujetarnos a ella. Tenemos que sujetarnos a ella. Tu conciencia queda alumbrada y condicionada por esta. Esta es la prueba de que eres hijo de Dios y el Evangelio ha llegado a ti. ¿Se acuerdan de esta frase? Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Es una cita de Martín Lutero en Worms, ante el emperador Carlos V. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Vemos en el texto lo mismo, un hombre y una sencilla mujer pobre, que tienen sus conciencias sujetas a la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mandado. Vamos a ver tres características de la obediencia que es por la obra de gracia de Dios. Tres características. La primera, la obediencia inmediata. No hay evidencia en el relato que hubo lucha, no vemos pegas de parte del profeta, no hay retraso, sino que cuando oyó lo que oyó con respecto a la dirección de Dios, el profeta hizo como se le dijo. Dios lo mandó al arroyo de Querit y allí esperó.
La cosa se complicó en el arroyo, pero siguió esperando allí. Y cuando le vino palabra de Dios otra vez, él se puso en marcha. Era un tanto extraño ahora la orden de Dios, para ir a un lugar que no era normal, pero Elías oye el mandato de Dios y va. No empieza a amañar la palabra de Dios, a torcerla. No trata que la palabra diga otra cosa de lo que dice, sino espera, entonces oye, y cuando oye, ahí va. Esto es obediencia. Algo menos que esto no puede ser obediencia. Oír la voz de Dios y retardar la obediencia a la palabra de Dios no puede ser considerada obediencia, sino desobediencia a ella. Miren el Salmo 119, yo se lo leo, versículos 59 y 60. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esto no es una cosa particular del carácter del salmista, sino la expresión de lo que es en verdad obediencia. Supongamos que te viene palabra de Dios, no como el profeta Elías, de forma directa como le vino, sino como Dios habla hoy a los suyos por medio de la lectura, la meditación o exposición de las Escrituras por la predicación. Pero te viene con la misma autoridad de Dios y te aborda o señala algún asunto de pecado concreto en tu vida o de alguna virtud con la que has sido negligente y la has descuidado y tienes que arreglar eso y ordenar ciertas cosas en tu vida. Y tú ves que con la autoridad de Dios su dedo viene y señala eso en la Escritura o en la predicación o en la meditación, en tu conciencia. Pero se puede decir: Señor, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por mostrarme tu voluntad, por mostrarme eso. Gracias por apuntar a cierto asunto que necesito tratar. Gracias, Señor. Sí lo haré y empezaré a tratar eso. Se puede decir eso, se puede ver eso, eso que nos señala Dios a cada uno personalmente, y no tratarlo. Y no tratarlo. Esto es lo que le dijo Félix a Pablo cuando llegó a él la palabra de Dios en Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Era el estribillo que le repite varias veces el autor de Hebreos a sus lectores. En capítulo 4, versículos 7, el 15, dada su incertidumbre, que la voz que estaban oyendo de Dios para ellos era para hoy. Mañana ya sería demasiado tarde. Hoy, por eso el autor de Hebreos dice: hoy, hoy, hoy. Mañana sería demasiado tarde para ellos. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, capítulo 4, versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando sale el mañana en nosotros, el mañana, ante la palabra de autoridad de Dios que llega a nosotros. Por un lado, se mantiene cierta apariencia de obediencia. Es en este mañana donde uno no rechaza directamente la voz de Dios, pero al mismo tiempo se mantiene y alimenta un patrón de rebelión contra Dios. Pues viene la voz y se contesta, sí, pero ahora no. La desobediencia se manifiesta no en negar la verdad que te viene de parte de Dios, sino en retrasar la obediencia a ella. No es negar la verdad de Dios, es muy evidente, sino en retrasarlo. ¿Qué haremos ante esto? Si en verdad somos hijos de Dios, no podemos quitarnos eso de encima. No podemos doblar la mano de Dios y dirigir su dedo para otro lado, doblando la mano de Dios y dirigir su dedo para otro sitio y liberarnos de ello. Que eso pase de largo. Hoy vino la palabra de Dios a nosotros en ese aspecto concreto y nosotros lo dejamos para mañana, pero ¿qué pasará de hoy a mañana? ¿Cómo el autor de Hebreos insiste tanto sobre sus lectores que la obediencia de la palabra de Dios que nos viene hoy es para hoy? ¿Qué pasará de hoy a mañana? El diablo y el mundo tienen más tiempo para adormecer nuestra conciencia y quitarle el peso de la voz de Dios que Él puso hoy en nosotros. Había un peso de parte de Dios hoy en nuestra conciencia. Pero si lo pasamos para mañana, y mañana es mañana, 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 mañana tras mañana, le quita el peso de la voz de Dios. Si no vamos a donde Dios nos indica cuando nos lo indica, nuestras conciencias se van adormeciendo y endureciendo y haciéndonos más insensibles hasta que nos olvidamos lo que Él nos mostró y claramente nos mandó. Que lo que oímos claramente que Dios nos mandó carezca ya de peso y autoridad. ¿Qué pasará de hoy a mañana? Si hoy nos parece duro lo que Dios nos manda para que lo hagamos hoy, mañana nos será más duro todavía. Y llegará el momento que ya no lo podamos hacer, porque será muy duro hacerlo. Muy duro. Pues se puede obedecer a Dios solo por la fe que es en Él. Pero si alimentamos la desobediencia, esto nos incapacita para obedecer. Esta es la clase de piedad que recriminaba Oseas, capítulo 6, versículo 4. Vayamos allí un momento. Está detrás de Daniel, si les puede ayudar. Daniel está detrás de Ezequiel. Oseas 6. Versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Eso es. ¿Por qué esto es así? Porque el Señor les dice esto. Pues
porque el pueblo hacía muchos planes de obedecer a Dios. Miren versículo 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero estas resoluciones que hacía el pueblo estaban fundadas en sus propias emociones. Esa es la piedad sin poder. Como la neblina de la mañana. Son resoluciones que podemos ser llevados por nuestras emociones, saber lo que es correcto, saber lo que el Señor demanda de nosotros, pero ser neblina de la mañana, cuyo poder es solo para tomar resoluciones para mañana, pero no para llevar dichas resoluciones hoy a la práctica. ¿Cuánto nos puede pasar esto? Leyendo, oyendo, meditando la palabra de Dios y llegar a pensar con convicción, si es verdad, tengo que hacer algo con este asunto concreto de mi vida, de mi carácter, y quedarnos en ese pensamiento. Y llegar a decir, ahora no, pero sí más adelante. Más adelante lo trataré. Pero la obediencia que nos es descrita en este pasaje de Elías y de la viuda es obediencia inmediata. No es mañana, es obediencia inmediata. Y miremos y consideremos lo que trajo a la vida de estos que obedecían así. Obedecer inmediatamente. Esta obediencia aquí descrita trae las bendiciones espirituales de Dios sobre la vida de aquellos que obedecen. Esas bendiciones que añaden gracia sobre gracia, la que nos permite vigorizarnos más en la fe y en la sumisión, la que nos permite progresar en la santidad. Es la obediencia que añade la bendición de conocer más la voluntad de Dios en nuestra vida y los pasos que tenemos que dar. Pero necesitamos aprender la obediencia inmediata. La segunda característica es la obediencia sin cuestionamiento. En ambos casos el mandato fue un tanto extraño y costoso, tanto para uno como para la viuda. Pues implicaba una medida de negarse a sí mismo, de negar la razón, la lógica, lo que sería más seguro o cómodo, tanto para Elías como para la viuda. Obedecer a Dios no sería cualquier cosa, sino un gran precio. Un gran precio. En el caso de Elías, consideren esto, hermanos, el largo viaje, el cual tenía que realizar por valles, por desiertos, por montañas, al centro, a la cuna de la idolatría de Baal. Ir allí, al mismo centro de la idolatría. Y para la viuda, tomar la última porción de comida y dárselo a un extraño. Pues bien, la obediencia a la orden fue no solo inmediata, sino también una obediencia incuestionable. No hay evidencia en el texto de discusión, de rechazo o resistencia. ¿Y qué indica esto? Nos indica que esta obediencia está enraizada en una clara convicción acerca de Dios, que es un Dios de amor, un Dios soberano, digno de toda confianza, y que las cosas que manda, aunque sean ilógicas y extrañas, son las correctas, necesarias, justas y convenientes.
Lo que sabía esta viuda acerca del Dios de Israel, lo poquito que sabía, le llevó a obedecer de esta manera. Elías le habló en nombre de Dios de Israel, versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y lo que había oído de él, y lo que sabía del profeta, o la impresión que éste le había dado a la viuda, fue lo que le llevó a obedecer este tremendo mandato sin discusión: dar el último bocado que le quedaba. Cuando llega la voz de Dios a nosotros y nos señala algo difícil, costoso, que implica negarnos a nosotros mismos, podemos fijarnos en Dios y su carácter. O fijarnos en lo que nos manda y preguntar: ¿por qué? ¿Y cómo es que eso me lo manda ahora a mí? ¿Y cómo es que tengo que hacer esto? ¿Qué pierdo y qué gano yo con ello? La razón de por qué Elías no cuestionó el mandato era porque él no miró hacia donde Dios le había mandado, donde Dios le enviaba y a quién le enviaba, sino miró al Dios que le daba la orden. ¿Quién es el que me lo manda?, consideraría Elías. El Dios omnipotente, el Dios sabio, bondadoso, el que me ha sustentado hasta aquí. Elías estaba más atento en Dios y lo que Él le mandaba que en las dificultades que pudiera traer el mandato sobre sí mismo. Aquí está la gran diferencia: obedecer la voz con diligencia o, por el contrario, resistir la voz de Dios, poner oposición y pegas. Toda la galería de héroes de la fe de Hebreos 11 nos muestra este mismo principio. Se nos habla siempre que por la fe hicieron lo que tenían que hacer. Pero esa fe no era un mero optimismo o confianza en sus posibilidades o fundamentado en sus emociones, sino la fe en Dios, en su carácter, sabiduría, en su poder y en su misericordia. Y es por eso que pudieron hacer lo que pudieron hacer. Y pudieron ir donde pudieron ir y soportar lo que pudieron soportar. Fíjese que allí en versículos 17 y 19, vayamos allí un momento, donde se nos dice que Abraham se puso a pensar. En Hebreos 11, versículos 17 al 19. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando. Pero ¿en qué estaba pensando cuando iba a dar muerte a su hijo, obedecer la voz de Dios? Pues no precisamente, hermanos, en lo que iba a perder, en todo lo que costaba aquello que Dios le pidió que hiciese, o en cuánto sufriría él y Sara, en lo duro que era todo eso, o por qué Dios le pedía esto a él. Pues no, él pensaba que Dios es poderoso. Era ahí donde él ponía su mirada. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac.
y por eso pudo dirigirse hacia ese lugar a obedecer a Dios. Porque él ponía su mirada en Dios, no en lo que Dios le estaba pidiendo que hiciese. Esto nos debe de servir de ayuda cuando la voz de Dios nos llegue para indicarnos un camino a seguir y este sea ese camino estrecho y difícil que nos dice la palabra de Dios. No llenar nuestra mente de esas dificultades del camino, de lo que vamos a encontrar, de lo que nos va a costar obedecer, de lo difícil que nos será, sino en llenar nuestra mente de Dios. Eso es la fe, es la forma de echar mano de Dios, de sus atributos y carácter para obedecer a Dios sin ponernos a cuestionarlo o a resistirle. Resistirnos a lo que Él nos manda. ¿Acaso Dios puede mandarnos algo incorrecto? ¿Algo que sea perjudicial para nosotros? ¿Puede acaso Dios mandarnos algo que sea injusto? ¿O darnos ese mandamiento para hacernos mal? ¿Porque Dios quiere hacernos mal? No, ni mucho menos. Pero hermanos, si ponemos nuestra mente en las dificultades de la orden que Dios nos ha dado, entonces sí es muy probable que empezaremos a pensar de Dios que Él puede ser algo así, injusto, que eso que Él nos manda sea incorrecto o perjudicial para nosotros. Pero si por la fe consideramos a Dios, llegaremos a la conclusión que Él es nuestro Padre que quiere lo mejor para nosotros y nos manda lo más conveniente, aun sea coger por el camino estrecho y el más difícil. ¿Andaremos obedientes a Dios sin discutir y sin pelear? ¿Obedeceremos a Dios como se nos muestra acerca de Elías y de esta viuda, cuando ante sus mandatos llenemos nuestros pensamientos de Dios y no de lo que perderemos o lo difícil que nos será obedecer? Hemos visto dos características de tres. Hemos visto la obediencia inmediata, lo que es la verdadera obediencia, las características que tiene. La obediencia inmediata, esa es obediencia. La obediencia retardada no. La obediencia incuestionable. Eso se puede llevar a cabo, como hemos visto, poniendo nuestra mente en Dios, no en lo que Él nos manda, lo difícil que es. Y la tercera característica y última es obediencia completa. Dios le dijo a Elías que fuera a la ciudad de Sarepta y Elías no se quedó por ahí merodeando. No se acercó y se quedó por los alrededores, sino que se nos dice en el versículo 10 que ya iba a entrar por la puerta de la ciudad cuando se encontró con la viuda que buscaba. No es que tengo que ir a la ciudad de Sarepta de Sidón, pero me quedo en el pueblecito antes de llegar. O me quedo por allí, hago una tienda de campaña afuera. No. Por otro lado, la viuda nos dijo que compartiría un poco de lo suyo con el profeta. Hizo como el profeta se lo pedía exactamente. La obediencia fue completa. Así como se lo dijo Dios por medio del profeta, así fue como lo hizo ella. Consideremos esto para que nos pueda ayudar. Si obediencia retrasada es desobediencia, ante un claro mandato de Dios, que es hoy, lo retrasamos y es desobediencia, lo mismo tenemos que decir de la obediencia parcial. Si uno obedece a Dios parcialmente, lo hará por la misma razón por la que uno retrasa obedecer.
podemos llegar a querer hacer lo que Dios nos dice con el propósito de dejar tranquila la conciencia para que no nos esté molestando, para que nos podamos sentir bien con nosotros mismos, sin ese peso interior, pero si no se obedece completamente a lo que Dios ha dicho, puede haber una verdadera disposición de desobediencia. El corazón que obedece a medias, eso es, que deja de hacer, da testimonio de lo que hay en su interior, pues lo que dejamos sin hacer cuando Dios nos ha hablado claramente es lo que revela qué es lo que hay en nuestro interior. Revela nuestro verdadero carácter. Un caso concreto que nos muestra de qué manera la obediencia a medias es considerada por Dios como desobediencia, lo muestra el rey Saúl. Vayamos un momento ahí a 1 Samuel capítulo 15. En los versículos del 1 al 3 vemos el mandato claro de Dios para este rey. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué hizo Amalec? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando salía el pueblo de Egipto, los que quedaban los más retrasados, los más débiles, los atacó y los destrozó. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios dio una orden clara y específica, una orden difícil, pero una orden clara de parte de Dios. No había duda acerca de lo que él quería que hiciese este rey, y lo hizo. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Pero fíjese, hermanos, que no lo hizo de forma completa. Solo hizo más o menos lo que Dios había dicho. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los más gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. ¿Ven lo que Jehová le dice a Samuel? Versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. No ha cumplido mis palabras. Aquí Dios le dice cómo consideraba eso que había hecho. No le dice qué bueno que sí hizo unas cosas, aunque le faltaba algunos detalles, que lo hizo bien a medias, sino se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Por tanto, lo que hizo le fue contado como no hecho por causa de aquellas cosas que no había hecho. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo:
Bueno, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense que Saúl consideraba que la obediencia a medias era obediencia a la voluntad de Dios. Con hacer algo de lo que Dios decía, ya creía que estaba hecho todo. Como que Dios no era tan minucioso, no era tan estricto, tan exigente, que con hacerlo más o menos, con eso ya podía sentirse satisfecho. Dios hablaba más o menos y él podía adaptar lo que Dios decía a su criterio. De ahí el versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel luego le dice en el versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pero Saúl sigue insistiendo en su punto de vista, que la obediencia parcial se puede considerar como obediencia completa. Versículos 20 al 21. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, lo mejor, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Pero es que eso no era la orden, no era lo que Dios le había mandado. Destruye todo, ovejas, vacas, las primicias, lo mejor del ganado, destrúyelo todo. Y el profeta en los versículos 22 y 23 le aclara otra vez con más contundencia lo que había hecho. No era otra cosa sino rebelión contra Dios. Y esa era la forma de cómo aprecia Dios la obediencia parcial a su voluntad expresa. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a lo que Dios manda, más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Es así como Dios lo ve. Pero Saúl no lo veía así. Pero Dios sí. Consideremos con cuidado, esto nos sirve de ejemplo, de advertencia, y hemos de considerar con cuidado esta manera de tratar la voz de Dios cuando llega a nosotros para indicarnos qué hacer. Un ejemplo muy sencillo. Que Dios nos dice que hagamos 5. Y nosotros decimos que sí, que está bien, que lo vamos a hacer, que haremos 5, pero hacemos 4. Y buscamos explicaciones, razones, justificaciones para quedarnos contentos con esos 4. Y sentirnos satisfechos como si hubiéramos hecho lo que Dios nos ha pedido. 5. Igual de claro nos dice, pues bien, ese 1 que dejamos sin hacer, que a lo mejor para nosotros no es importante, como para Saúl no era importante, muestra lo que hay en nuestro corazón. Muestra nuestro carácter. Muestra cómo pensamos de Dios. Y eso que hemos hecho 4, en vez de 5, Dios se lo toma como rebeldía. Como rebeldía. Igual de claro nos dice Dios en su palabra, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia. Y toda malicia. Y nos dice claramente hasta donde se tiene que quitar todas y cada una de estas cosas. Nos declara explícitamente que no puede quedar nada, que no podemos justificar o razonar dentro de nosotros mismos para quitar un 85% de eso y dejarnos un poquito de eso, porque en ciertas ocasiones hay que usar algo de gritería. O está justificado maldecir un poco. O ser un poco malo. Pues si no te toman por tonto y se aprovechan de ti. Pero Dios lo especifica claramente. No nos dice que predominantemente nosotros tenemos que quitar la mayor parte de estas cosas, sino dice, quítese de vosotros toda. Toda. Y ahí Dios nos lo especifica concretamente. No es la mitad, o una buena cantidad, o la mayor parte. Nos dice toda. Eso es un proceso también. Que en la medida que nosotros vemos eso, lo vamos a tratar. Pero no nos vamos a justificar. No nos podemos quedar tranquilos. Si eso está ahí, hay que tratarlo. Conclusiones. Debemos de recordar que la forma en la que Dios llama a nuestra obediencia parcial, a su clara voluntad revelada, que nos ha dado, lo hemos visto claramente. Dios llama a nuestra obediencia parcial rebeldía, rebelión. Es aquí donde encontramos muchos problemas en los que somos cristianos, en la obediencia parcial. Y nos privamos de las bendiciones y las promesas de Dios precisamente porque pretendemos justificar y razonar una obediencia parcial a las cosas que Dios nos ha dicho claramente que quiere de nosotros. Y nos privamos de las bendiciones de Dios y de las promesas de Dios. Cuando miramos a Cristo, vemos qué lucha tan intensa le costó esa clase de obediencia. Getsemaní. Nos es todo un testimonio de esto. Ahí estaba sudando, en oración, con agonía. Incluso nos dice Lucas que un ángel le fue enviado para poder asistirle. Si no tuviésemos el conocimiento que tenemos ahora, horas más tarde, donde se dirigía nuestro Señor, de allí de Getsemaní, no entenderíamos por qué tanta agonía, por qué tan grande angustia, tan gran lucha. ¿Y cuál era el centro de toda esa lucha? No mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la lucha. Coger su voluntad y ponerla sometida a la de Dios su Padre. Es decir, una obediencia total y completa a la voluntad de Dios. Ese era el centro de la lucha de Cristo en Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. Y esto es lo que le pasa a todo hijo de Dios que de cuando en cuando se encuentra en el huerto de Getsemaní. Ante lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer,
y la obediencia incuestionable, completa, inmediata que Él demanda de nosotros, nos cuesta angustia y lágrimas en muchas ocasiones. Y necesitamos toda la ayuda del cielo, pues vemos que nuestra voluntad se resiste. Se resiste. Esta fue la obediencia de Elías y de la viuda, instantánea, sin cuestionamiento y completa. Esta es la obediencia que trae la gracia de Dios a nuestros corazones, que cuando por el Evangelio vemos a Cristo y derrama su amor en nosotros, la respuesta a Dios y su voluntad es para que esta sea la obediencia con la que respondamos a su voz. Esta es la clase de obediencia que ve las promesas de Dios y las bendiciones de Dios, pues es siendo disciplinado en esta obediencia que cogeremos por los caminos que Dios nos indica. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias